¿Cómo están los niños del Honduras? Mi nombre es Manuela y vivo aquí en Colombia. Soy colombiana a mucho honor y me siento muy feliz y muy contenta de compartir con ustedes, de que ustedes disfruten de mi acento colombiano. En este momento yo les voy a seguir contando de la historia misionera que estamos aprendiendo. ¿Recuerdan el nombre de esa misionera? Amy Carmichael. Muy bien. Entonces, vamos a mirar la segunda parte. Amy Carmichael, ella nació conociendo del amor de Dios. Ella leía este libro maravilloso que es la Biblia. También ella sabía que Dios la amaba. Ella sabía que Dios la amaba, pero también entendió que Jesús había muerto por sus pecados, que Jesús había muerto y había resucitado. Y ella memorizaba textos de la Biblia. Muchos textos de la Biblia aprendía. En especial uno que está en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ella aprendió que Jesús era el único que podía salvarla, que podía perdonar sus pecados. Y recordó un versículo en especial de la Biblia también. Ella memorizaba muchos textos. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ella sabía que era un don de Dios la salvación. Ella sabía que ella tampoco había hecho, era buena, ya, y que necesitaba del Salvador, como dice Romanos 3:12. También recordó este texto que dice: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay nadie quien haga lo bueno. Entonces Amy Carmichael, allí ella inclinó su cabeza y oró a Dios y le dijo a Dios: Señor, yo sé que tú moriste en la cruz y el único que me puede salvar eres tú. Ella allí recibió a Jesús como su Salvador, porque así como ella creció conociendo el amor de Dios en la Biblia, pero ella nunca había dudado de lo que decía la Biblia, de lo que dice la Biblia. Ella siempre estuvo muy segura de que la Biblia es la verdad, de que la Biblia es la verdad. Y ella, ahí fue cuando se dio de cuenta de que necesitaba del Salvador, Y entonces recordó también allí que un día estaba ella en un auditorio, en una iglesia, y allí escuchando al predicador, ella recordó una canción cuando dice el predicador que todos se quedaran en silencio. Ella empezó a recordar y a cantar un cántico así suavemente que dice: Jesús me ama, Jesús me ama. Y ella cantaba suavemente este cántico y ella se sentía muy feliz de saber que Jesús la amaba. Entonces ella se sintió contenta porque ya Jesús había venido a vivir a su corazón, Y también ella aprendió una lección después que recibió a Jesús como Salvador. Aprendió una lección que le ayudó mucho en la India. Una lección que dice: aún los niños pequeños pueden creer en el Hijo de Dios. Y también en el Hijo de Dios y lo pueden recibir como su Salvador. ¿Saben por qué ella aprendió esa lección? Sabía que era cierto que el Señor Jesucristo
el Señor Jesús vino a vivir en su corazón. Y Amy Carmichael recordó entonces esta lección desde que ella era aún muy niña. Cuando recibió a Jesús, ella tenía muy poquitos años, no era tan grande, era muy niña Amy Carmichael. Entonces, ella allí, cuando ella oró, también dijo que muchos niños necesitaban escuchar del amor de Jesús. Muchos niños de la India, recordemos que ella viajó a la India a predicar el evangelio, a ser misionera. Ella allí comenzó a predicar la palabra de Dios. Y como ella vivía al lado de un templo, donde los templos en ese tiempo rescataban a los niños y los llevaban allí a ese lugar, o sus padres los iban a dejar allá y allí los maltrataban. Ellos recibían mucho maltrato. Entonces también pensó en una niña llamada Prerna. Prerna, que significa ojos de perlas. Qué bonito nombre, ¿verdad? Significa ojos de perla. Y allí Prerna, ella tenía 7 años. Tenía apenas 7 años cuando estaba en este templo. Y este templo se encontraba al lado de un lago, de un río. Allí se encontraba este templo, cerca de la casa de Amy Carmichael, donde ella habitaba. Y entonces Prerna, ella se escapó de ahí, de ese templo. Y saben, Prerna corrió hasta llegar a su casa y tuvo que cruzar el río y caminó 32 kilómetros para llegar a ese lugar. Ella se demoró 3 días para llegar a su casa. Y cuando llegó a su casa, le dijo a la mamá: hola mami, por favor no me vayas a volver a llevar allí a ese templo, yo me portaré bien, yo no voy a volver allá, por favor mamá, ayúdeme, no me vaya a volver a llevar allá. ¿Saben qué hizo la mamá? La devolvió al templo, devolvió a Prerna a vivir nuevamente allí, a ese lugar. Y saben, cuando Prerna llegó a ese templo donde estaban esas señoras, la cogieron, cogieron un hierro y lo calentaron muy fuerte, lo calentaron, caliente quedó ese hierro, y se lo pusieron en sus manos. Allí quedaron las marcas de ese hierro en las manos de Prerna. Y Prerna allí decía: pero yo no entiendo por qué me están haciendo esto. Y ella empezó a llorar y a llorar porque sus manos le dolían muy fuerte. Empezó a llorar esta niña. Y entonces ella dijo: sí, ojalá yo encontrara a alguien que me pudiera ayudar y salir de este lugar. Ella se arrodilló, apretó sus manitos muy fuerte y se arrodilló al lado de un dios de piedra. Se arrodilló allí y habló y dijo: si tan solo me dejaras morir, yo no quiero vivir, si tan solo me dejaras morir. Prerna pensaba que este Dios la escuchaba, pero este Dios de piedra no escuchó nada, ni escucha. ¿Saben por qué? La Biblia dice en el Salmo 115, versículo 4 al 6, dice así: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no escuchan. Narices, mas no huelen. Tienen narices, mas no huelen. ¿Saben? Esos dioses son como estos peluches que uno les dice. Yo le puse un nombre a este peluche, se llama Pirulín. Pirulín. Y Pirulín no me contesta.
Porque él tiene boca pero no habla, tiene manos pero no puede tocar, tiene ojos pero no puede ver. Y Prenna pensaba que este Dios de piedra le estaba escuchando y que le iba a ayudar. ¿Cuántos niños habrán en el mundo que están pidiendo, que están allí confiando en un Dios de piedra, en un Dios que no habla, que aunque tiene boca no habla? Y Prenna entendió allí que este Dios no le podía ayudar. ¿Saben? Muchos niños hay que no conocen al Dios verdadero, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces, Prenna, desilusionada, se sintió muy triste y decía, pero ahora ¿qué voy a hacer? Ella se fue a acostar a su cama y decía, ¿qué voy a hacer ahora? Nadie me quiere, mi mamá no me quiere, ¿qué voy a hacer ahora? Así es que ella se alejó de ese lugar y empezó a planear para irse otra vez. Pero cuando estaba recordando unas palabras que le dijo la directora, que si se volvía a escapar, que una mujer que le decían la atrapadora de niños, la podía coger y llevársela para su casa. Y decía Prenna ahí, será mucho mejor que ella me lleve que quedarme aquí en este templo. Y ella planeó y se escapó, empezó a correr nuevamente y su corazón latía fuertemente, latía su corazón. Cuando llegó a una casa y allí había una señora muy amable y le dijo, ¿para dónde vas tú? Y dijo, ay, usted no sabe dónde vive la señorita atrapadora de niños. Entonces le dijo, no, pero si todavía ya está muy tarde, mejor te quedas aquí y luego te vas. Así es que Prenna se quedó con la señora muy amable, la dejó en su casa. Al otro día amaneció y se fue a la casa de Amy Carmichael. Allí tocó la puerta. Cuando Amy Carmichael abrió la puerta, se encontró con Prenna. En ese momento estaban desayunando, dice la historia, y se encontró con Prenna allí en ese lugar. ¿Y saben qué hizo? Ayúdeme, dijo Prenna, ayúdeme, ayúdeme. Amy Carmichael la agarró, la abrazó, le regaló una muñeca muy bonita y le dijo, tranquila, tranquila, no te va a pasar nada, yo te voy a cuidar. Y Prenna allí lloraba y decía, ay, nadie me quiere, ni siquiera mi mamá, nadie me ama. Entonces le dijo Amy Carmichael, mira, antes que tú vinieras aquí, hay alguien que te ama. Y ese alguien se llama Jesús. Jesús te ama, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Jesús te ama con un amor especial. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso quiere decir que el amor de Dios es grande, 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 que no lo podemos medir. Él te ama mucho. Y sabes, Dios, ¿sabes quién es Dios? Dios es el creador. Dios vive en el cielo. Él es santo. Santo quiere decir sin pecado. Y Él vive en el cielo. Pero sabes, hay algo que no puede ir al cielo. Y ese algo es el pecado. El pecado es algo triste, es algo terrible, que no nos deja ser amigo de Dios. Y el pecado es todo lo que pensamos, decimos y hacemos que no le agrada a Dios. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el pecado nos separa de Dios, no nos deja ser amigos de Dios, y así estaremos
castigado por ese pecado. Pero Dios tiene un plan maravilloso. Ese plan maravilloso de Dios el Padre fue enviar a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra, para que así tú y yo pudiéramos tener nuestros pecados perdonados. Jesús murió y resucitó. En la Biblia dice en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, si tú hoy reconoces que has pecado y si tú recibes a Jesús en tu corazón, tendrás tus pecados perdonados, porque la Biblia dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, que quiere decir derecho de ser hijo de Dios. Si tú crees y le recibes, tendrás tus pecados perdonados y serás un hijo de Dios. Esto fue lo que Amy Carmichael le enseñó a Prenna, y Prenna allí recibió a Jesús en su corazón y vino a ser parte de la familia de Dios. Entonces, si deseas hacerlo, tú también le puedes decir ahí donde estás: Señor Jesús, yo te amo, gracias por tomar el castigo de mi pecado. Ven a mi corazón. Ahora mismo tú le podrás decir al Señor Jesús ahí donde estás, como lo hizo Prenna. Y Prenna se sintió muy feliz, muy contenta en ese momento. Pero saben, las mujeres del templo llegaron en ese momento y tocaron la puerta. ¡Hey, abran la puerta! Atrapadora de niños, abran la puerta. Entonces Prenna empezó a decir: ay no, qué miedo, me van a llevar otra vez al templo. Y entonces le dijo Amy Carmichael: tranquila, no nos va a pasar nada, porque tú te vas a quedar aquí, porque Dios nos está cuidando, nos está guardando. Y en ese momento cesó. Las mujeres se fueron, porque Dios escuchó ese momento la oración que hizo Amy Carmichael. Y Prenna se quedó sorprendida de ver ese milagro que Dios hizo. Inmediatamente ella se fue a jugar al patio, y entonces mientras ella estaba jugando, Amy Carmichael empezó a preguntarse: ¿de dónde consiguen los niños del templo? ¿De dónde los consiguen a estos niños?, se preguntaba ella. ¿De dónde vienen estos niños? Si yo pudiera llegar a los niños antes que las mujeres del templo, se hacía esa pregunta, ¿podré encontrar más niños y acercarlos a Jesús? Si usted quiere saber en qué continúa esta historia, no deje de ver el próximo capítulo de esta historia y el plan de Dios para la vida de Amy Carmichael. Bendiciones. Chao.